Padre bueno, muchas gracias que podemos hoy juntarnos en esta tu casa con un corazón dispuesto para poder reflexionar en estas enseñanzas relacionadas a la historia de la iglesia que Cristo, tu Hijo, compró con su sangre y que tú has venido pastoreando con la pericia de tu mano durante todos estos años, siglos, y que un día vendrás a buscar como lo prometiste. Señor, queremos que tu Espíritu Santo continúe impregnando en nuestros corazones verdades importantes que nos ayudan a saber cómo guardarnos, cómo vivir la vida del reino en la tierra y cómo enfrentar los desafíos como iglesia tuya, como tu pueblo, y cómo ser un pueblo aferrado a la verdad. Dios, ayúdanos hoy como lo has hecho siempre, ilumínanos con tu Espíritu, danos tu presencia manifiesta. Llévate toda indisposición física, mental, emocional, danos la capacidad de concentrarnos y de poder entender cada pensamiento que se va a emitir en este lugar. Queremos que tu presencia produzca una poderosa impartición en estas enseñanzas a nuestras vidas y que sea de un impacto, que haga una obra permanente y que así también lo hagas con aquellos que van a mirar y van a escuchar esta enseñanza en la posteridad. Muchas gracias, de ti dependemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tome el folleto de la clase pasada. La iglesia del siglo VI hasta el siglo VIII y ponga a un lado mientras tanto el que recibió hoy. Vamos a terminar lo que dejamos inconcluso porque es importante concluir eso. En la página 9, pero yo voy, antes de ir a la página 9, gracias mi amada, vamos a dar un vistazo rapidito de lo que hemos tratado desde la página 1. Hemos estado mirando acontecimientos importantes del siglo VI al VIII y el tema que le pusimos a esa entrega fue la iglesia contra la iglesia, puntos de choque. Los puntos de choque donde realmente en donde consistía el conflicto y los desacuerdos que trajeron esa persecución entre los mismos cristianos unos con otros. Disidencia y la ofensiva musulmana que se dio en esa época, siglo VII y VIII. Una poderosa ofensiva musulmana que marcó todo el Oriente y gran parte del mundo hasta el día de hoy. Hemos visto que en el párrafo del medio, donde dice para la gran mayoría de los historiadores honestos, en estos grupos disidentes estuvo preservada la semilla del evangelio verdadero que luego trajo la reforma protestante y la continuidad de lo que hoy siguen siendo denominaciones evangélicas que rechazan y se oponen a las falsas doctrinas y prácticas católicas romanas. Entonces pueden ver que el propósito de estos acontecimientos es mostrar que paralelo a la Iglesia Católica siempre hubo un grupo disidente que no salió de la Iglesia Católica, sino que mantuvo una conexión histórica con las raíces del verdadero cristianismo, aunque ningún grupo, por más evangélico que fuera, se escapó a ciertos residuos de doctrinas y enseñanzas de la época en la que vivieron. Porque ustedes saben que cada civilización y cada época tiene sus influencias y es muy difícil que las cosas se mantengan 100% puras desde su origen.
No podemos caernos a mentiras y decir que la iglesia, hubo un grupo que mantuvo la pureza tal como fue la iglesia primitiva. Después del siglo II en adelante, la iglesia recibió influencias del secularismo, de las filosofías que marcaron el cristianismo hasta el día de hoy, pero esos grupos que funcionaron al margen de la iglesia católica mantuvieron lo más cerca posible su aferramiento a la verdad apostólica, lo más cerca posible. Son los grupos que se mantuvieron más aferrados a esas enseñanzas, de donde viene la Reforma y después nosotros, que tienen que ver con doctrinas fundamentales que no fueron negociadas ni fueron negociables. Entonces volteé la página, ahí está, luego continuamos con la vida espiritual de los cristianos, página 2, de los cristianos primitivos, que necesitaba ser restaurada. Ahí leímos cómo era la iglesia al principio. Entonces eso que vemos en la página 2, que me gustaría que ustedes después vuelvan a leerlo y lo relean, es lo que los historiadores enmarcan como la costumbre y la forma de vida de los primeros cristianos. Entonces esa pureza nunca ha sido recuperada en su totalidad. Ni nosotros. Nosotros tenemos residuos también. Claro, las doctrinas fundamentales, cuando las comparamos con los evangelios, las cartas apostólicas, nosotros estamos lo más apegados posibles a esa doctrina, tratando de mantenerla, defenderla, pero no podemos ufanarnos y decir que somos igualitos como esa iglesia, que estamos tratando de acercarnos lo más posible cada día a eso con la ayuda de Dios. ¿Okay? Y Dios mismo ha sido el que ha permitido que lo que queda de la verdad sea guardado y no sea vendido por su gracia, guardando siempre un remanente. Entonces ese es el cuadro, vaya a la página 3, de lo que es la pureza que hay que rescatar. Aquí en el cuadro 3 vemos que abajo la misión en Irlanda por Colomba y Colombano, ¿verdad? Colomba y Colombano. Ustedes ven que esta fue una iglesia que empezó con San Patricio. Ustedes recuerdan la historia de Patricio, que fue llevado como esclavo y después le pidió a Dios que lo regresara a su país. Dios lo regresa, pero después los nativos, en un sueño él vio que los nativos le pedían: regresa, ven otra vez y tráenos la palabra, oh hombre santo. Y él entendió que Dios le estaba hablando y le estaba pidiendo que regresara como misionero a Irlanda. Y cuando regresó levantó allí un pueblo grande, mucha gente se convirtieron. Y desde entonces esa obra misionera de Patricio en Irlanda se caracterizó por ser una iglesia independiente del catolicismo. Y allí siguieron otros misioneros como Colomba y Colombano, que luego esos fueron los que llevaron el evangelio a las partes de Europa paganas que todavía no habían recibido, independiente de la iglesia católica. Ese grupo irlandés fueron los que llevaron luego el evangelio a Alemania, lo llevaron a Rusia, lo llevaron a China, invadieron esos territorios que la iglesia católica no había alcanzado. Después, en los años siguientes, el catolicismo se entera de lo que está pasando y trata de anexar al catolicismo romano, al poder romano, esos grupos, y eso trajo situaciones muy difíciles que iremos mirando en el camino. Pero es importante entender cómo ese efecto de ese evangelio irlandés agarró gran parte de Europa. Por ejemplo, le voy a leer algo aquí que ustedes no lo tienen, no lo necesitan, porque se lo voy a leer solamente por contextualizar esto. Por ejemplo, el cristianismo en Rusia y Oriente, por ejemplo, dice: los godos que invadieron el sur de Europa fueron pronto ganados por la fe cristiana, pero quedaban en el norte de Alemania y en Escandinavia las tribus germanas en la oscuridad del paganismo.
Irlanda, Irlanda, que había sido evangelizada, como hemos explicado, independientemente de Roma, contaba con un gran número de conventos que eran en realidad escuelas misioneras. Mire cómo esa iglesia irlandesa formó en locales donde enseñaban a sus creyentes a ser misioneros, a llevar la palabra que ellos habían recibido desde aquel trabajo de San Patricio. Aún sus conquistadores ingleses, una vez evangelizados, cuando deseaban una buena preparación bíblica sobre el cristianismo, se trasladaban a estos conventos o escuelas donde se empaparon del espíritu misionero. Era un movimiento de espíritu misionero. Realmente esto que estamos haciendo aquí, todo centro donde se está enseñando la palabra de Dios, la palabra de Cristo, apostólica, la Biblia, tiene que convertirse en un epicentro misionero. Un centro de formación lleva el propósito, si ustedes aquí están aprendiendo y esto no se convierte como en un epicentro desde el Bronx aquí, el Bronx, para llevar la palabra y lo aprendido a otros, a sus regiones, esto no tiene sentido. ¿Me entienden? Entonces vemos que los movimientos que entendieron el propósito de la enseñanza, que es recibir para dar, se convirtieron en epicentros misioneros. Y eso pasó con esta comunidad en Irlanda, que luego ejerció un grado de influencia grandísimo en sus regiones. Luego, dice en el 716, comenzando el siglo VIII, que es donde estamos aquí, siglo VIII, siglo 7, 6 hasta el 8, dice del 716, vino mandado por el obispo de Roma, el célebre Bonifacio, apóstol de Alemania, como ha sido llamado. Este misionero firmó una declaración de lealtad al obispo de Roma y efectivamente fue su mayor paladín, no solo para evangelizar a los paganos, sino también para someter a Roma a los ya cristianos que habían recibido el conocimiento del evangelio de los misioneros irlandeses. Independientes de la sede de Roma, Dinamarca y Suecia también aceptaron el cristianismo debido a que de allí salieron Colomba, que fue a evangelizar a los pictos, Colombano a los borgoñeses, y Wilbrod hizo una buena obra de evangelización entre los bretones que acababan de ser conquistados por Carlos Martel. Pero a su fallecimiento hubo una desbandada de regreso al paganismo de los que habían sido convertidos por seguir la política de sus conquistadores francos. O sea, cuando llegaron los franceses con Carlos Martel y conquistaron, muchos de esos que habían recibido esa fe se volvieron atrás porque se estableció otro sistema religioso y político. Y cuando alguien conquista, ustedes saben, trata de someter a su ideología, a su criterio, a su cultura, todo lo que conquista. Y no todos, pero una gran mayoría se regresó según el dato histórico. Luego habla de Asgard en Escandinavia, otra persona, Arnoldo, rey de los dinamarqueses. Aquí estamos hablando en Dinamarca. En una visita que hizo a Luis el Pío, rey de Francia, en el 826, note el tiempo, fue ganado a la fe y bautizado juntamente con su esposa. De regreso a su país, llevó consigo a dos monjes que se llamaban Ansgar y Ansbert. Este último enfermó y tuvo que volver a Francia, pero Ansgar hizo una grande obra. 2 años después, el rey de los dinamarqueses perdió el apoyo del pueblo, fue depuesto y tuvo que huir a Francia. El misionero, comprendiendo que su vida corría peligro tras el destronamiento de su protector, se trasladó a Suecia, donde bautizó a algunas personas. Note que aunque circunstancias los obligaban a huir y a mudarse, ellos seguían predicando.
porque ya para ellos su vida era una misión cuando recibían este mensaje, esta palabra. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nuestra vida sea en sí una misión en la tierra. Y nuestra misión es el reino de Dios, la vida del reino de Dios, donde quiera que estemos. Tenemos otras responsabilidades naturales, necesidades materiales, objetivos temporales que lograr porque estamos en la tierra, pero no podemos someter nuestra vida misionera a eso, sino eso es nuestra vida misionera. Y la iglesia tiene que llegar a ese punto hoy más que nunca. Mis amados, la vida en Dios del reino tiene que llegar a convertirse en algo más que entrar y salir de un templo. Tiene que convertirse en algo mucho más que eso. Algo de impacto, algo influyente, algo que transforme, algo que produzca el fruto de Dios donde uno está y donde Dios ha puesto a uno. Luego que se trasladó a Suecia, donde bautizó a algunas personas, volvió a Dinamarca y después de 1 año y medio de estar allí pasó a Francia y consiguió que el emperador, que había conquistado aquellos territorios del norte, fundase un centro misionero, oiga, en Hamburgo. Cerca del año 829 visitó Roma y fue consagrado por el Papa como arzobispo de las naciones del norte. En el año 853 volvió a Suecia, donde logró el apoyo del rey y de su corte. Consagróse a la obra misionera durante 34 años y falleció en febrero del 866. Usted puede ver que no todos los obispos católicos eran corruptos ni estaban totalmente estatizados. Hubieron algunos que hicieron un trabajo serio de evangelización, aún estando sometidos a Roma, pero con criterios independientes. O sea, muchos se sometían a Roma porque no tenían otra opción, tenían que hacerlo, pero usaban esa coyuntura para poder llevar el evangelio, aunque no con todos los ingredientes de Roma. ¿Me doy a entender? Y este es uno de los casos de este misionero, que él se sometió al Papa, se sometió a la sede romana, pero él hizo un trabajo que era de acuerdo al método de Cristo y llevó el evangelio. Hubieron muchos líderes ligados a Roma, a la iglesia católica, que hicieron un muy buen trabajo. No fueron todos los que dañaron, amados. Y siempre Dios se reserva, aún en la iglesia católica y en cualquier movimiento se puede reservar personas nobles, espirituales, serias con Dios, que hacen las cosas de acuerdo a como Dios las quiere. Bien. Claro, no sin presión, no sin oposición, porque cuando dentro de un grupo alguien es diferente va a tener cierto tipo de presión. Era, aunque católico, un asiduo estudiante de las Sagradas Escrituras y hombre de conducta ejemplar. El doctor Morgit dice: si todos los monjes de la Edad Media hubiesen tenido el carácter de Ansgar, la historia del monasticismo sería muy distinta de lo que es. Su conexión con Roma era, a su entender, una necesidad y conservóse limpio de sus errores más repulsivos. Notan cómo él se mantuvo limpio de esos errores. La misma iglesia de Roma de entonces no era tan corrompida como lo fue un siglo después. Eso favoreció también un poco esa forma de ser de este hombre. En cuanto a Rusia, debemos decir que la raza eslava se dividió muy pronto en distintas naciones: Bulgaria, Moravia, Bohemia, Polonia, Rusia, las cuales recibieron el cristianismo de la iglesia griega, llamada desde su división con la sede romana iglesia ortodoxa. Ustedes ven que las iglesias griegas, las iglesias del oriente, del lado oriental y de esta parte de Europa, son un poco diferentes a la iglesia del Vaticano, de Italia, de Roma. Tienen cierta forma de culto, ciertas cosas, porque esas iglesias siempre estuvieron en conflicto. El liderazgo del oriente estuvieron en conflicto con el occidente sobre algunos aspectos teológicos,
aspecto del asunto de la adoración de las imágenes y otras cosas, porque lo veremos después, más adelante, cómo las iglesias del Oriente se enfocaron más en la teología, en estudios, teología, pero las iglesias de Occidente se metieron más en la política, se enredaron más en las cosas del Estado y se estatizaron y se secularizaron, pero en el Oriente eran menos políticos y más teológicos, y eso ayudó a que el catolicismo griego, el catolicismo ortodoxo oriental tiene mucho en parecido a las iglesias cristianas protestantes, más que la de Roma, por esas razones. Entonces la iglesia ortodoxa rusa, estamos en Rusia ahora, a fines del siglo IX, mira que estamos desde el siglo VI, VIII, IX, en esa época, para que cuando entremos en lo que vamos a tratar hoy, ustedes entiendan que en esa época se dieron todas estas cosas, mientras había situaciones que vamos a ver, se estaba dando también una ofensiva misionera, subterránea. No todo era pleito, contienda, corrupción, papado y esto. Habían cristianos que estaban metidos evangelizando, mientras los poderes se peleaban entre sí, tanto el poder religioso y el poder político. Habían cristianos que a ellos no les interesaba eso, ellos estaban metidos en llevar el evangelio a lugares que no habían sido alcanzados. Y en eso estaba Dios, porque aún en los momentos más oscuros, como era señalada la Edad Media, que fue el tiempo del oscurantismo, Dios se vale de remanentes que de una manera en bajo perfil, vamos a usar la palabra, están llevando su palabra. Y nosotros hoy como iglesia también, mientras hay noticias de que van a juzgar a Donald Trump, mientras que Irán y Estados Unidos, que Venezuela, que esto y lo otro, nosotros tenemos que estar haciendo nuestro trabajo. No podemos vivir sentados delante de un celular o del televisor empapándonos de noticias y cosas que tienen que ver con el sistema de un mundo corrompido y que va hacia el ocaso. Tenemos que estar ocupados en evangelizar mientras el mundo está mareado en sus problemas. Entonces, Rusia no había sido alcanzada. Entonces, al fin del siglo IX, Vladimiro, rey de los rusos, abrazó el cristianismo. Y en los dos próximos siglos, en 2 siglos, el grande territorio de Rusia, en 200 años, fue evangelizado hasta las tierras frías de Laponia y Finlandia, estableciéndose un patriarcado en Kiev, que en el año 1305 fue trasladado a Moscú. Después de la caída de Constantinopla en manos de los turcos, se declaró independiente del patriarcado de aquella ciudad. Los monasterios, cuyos edificios figuran aún entre los más sólidos de aquel gran país, se convirtieron en puestos avanzados de la civilización y de la cultura, sirviendo tanto para la defensa en caso de guerra como para la enseñanza y la religión. El monasticismo ruso no tiene la gran variedad de órdenes religiosas como existe bajo el catolicismo romano. Todos los monasterios están bajo un mismo régimen, cuyo modelo es el de San Basilio. Los obispos proceden de los monasterios y son célibes, mientras que los sacerdotes educados en los seminarios se casan. Ese es el modelo de San Basilio. Que cuando se trataba de obispos que venían de los monasterios, como eran ermitaños, apartados, ellos mantenían su celibato, pero los que eran educados en los seminarios, más envueltos en la vida cotidiana, en el pueblo, le permitían que se casaran. Y ese era el contexto del cristianismo en Rusia en este tiempo. Luego también habla del cristianismo en China. Hay muchos indicios de que durante este corto periodo, mire todo eso hermanos, siglo VI al siglo XI, estaban la palabra, el evangelio llegando a esos lugares de Asia y de Europa que no habían sido alcanzados. Hay muchos indicios de que durante este corto periodo había un buen número de cristianos en el sur de Siberia y de China. El rumor difundido por todas partes de que había un reino cristiano en el norte de China gobernado por Preste Juan carece de confirmación histórica,
pero se dio tanto crédito a tal rumor que el Papa mandó una embajada al interior de Asia en busca de tal príncipe cristiano. Porque Roma, todo lo que él escuchaba que tenía que ver con cristianismo, tenía que estar anexado a ella. Nunca ha permitido ni quiere ver que exista, por lo menos antes de la Reforma. Después de la Reforma ya la historia fue otra. Ellos tuvieron que aceptar que no podían detener lo que Dios empezó a hacer en ese tiempo. Pero Roma siempre ha querido que todo lo que tiene que ver con la cultura cristiana tiene que estar bajo el poder romano, o de una u otra manera van a intentar influenciarlo. Y cuando escuchaban que en un tal lugar hay un movimiento, mandaban a alguien, un embajador para anexar o para vigilar qué está pasando allí. Un siglo más tarde, cuando los mongoles extendieron sus conquistas hacia Occidente, fueron enviados algunos misioneros y exploradores al Asia. Estos exploradores, como Marco Polo, ¿recuerdan a Marco Polo? Hallaron que los mongoles eran tolerantes con todas las religiones, pero el budismo y el maometanismo estaban ya mucho más extendidos que la fe cristiana. Los misioneros católicos llegaron a la corte del gran Khan en Pekín en el 1303, donde recibieron permiso para edificar 2 iglesias cerca del Palacio Real. Tradujeron los Salmos y el Nuevo Testamento a la lengua tártara y lograron bautizar a 6,000 personas. Pero en la dinastía de Ming, ustedes recuerdan el gran Ming, en el 1368, siglo IV, fue suprimido el cristianismo hasta el siglo XVIII, en el que pudo ser reemprendida la obra misionera por protestantes y católicos, pero nunca volvió a ser lo mismo hasta el día de hoy. Rusia, cuando cayó bajo esa dinastía, se suprimió casi totalmente todo indicio de evangelización. Entonces, todo esto yo se lo leo para que usted tenga un contexto, que cuando estemos tratando de los acontecimientos que vamos a leer, en bajo perfil se estaba dando en todas esas regiones no alcanzadas una ofensiva de Dios, donde se estaban convirtiendo grupos que no habían sido alcanzados. Mientras el poder en pugna en cuanto al sector católico y el sector religioso en Roma, en Oriente y Occidente, se estaba desarrollando en la manera que se estaba desarrollando. Póngame la figura para rememorar el mapa, el árbol genealógico de las iglesias. Ustedes ven aquí, para que cuando leamos hoy la parte que nos toca, que el árbol de la iglesia al margen de la iglesia romana, que eran los cristianos que pretendían o querían mantenerse a las raíces del cristianismo de Jesucristo y con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, la roca de la confesión, el cristianismo, montanistas, novacianos, donatistas, ya nosotros hemos tratado cada uno de esos, paulicianos, que aquí es donde vamos a continuar hoy, el efecto de los paulicianos, y luego los albigenses. Vaya viendo el orden histórico. Estos albigenses, vamos a ver que le llaman así, tenían creencias gnósticas, pero era un grupo que encerraba diversos grupos. Dentro de ese grupo de los albigenses habían paulicianos, porque el grupo del tiempo siguiente absorbía al que le antecedió. Lo que hacían era que se transformaban en otras cosas por causa de la persecución, y de acuerdo al líder que tenía el protagonismo se cambiaban los nombres, pero era la misma cosa, bajo otro liderazgo, bajo otro nombre. Aquí en este grupo se mezclaron todo lo que estaba contra Roma. Albigense fue visto históricamente como todo lo que se levantaba contra Roma. Ahí estaban metidos también los gnósticos y todos los grupos que tenían problemas con la doctrina de si Cristo tenía cuerpo, era espíritu, era un cuerpo en apariencia, el docetismo. También estaban en ese grupo. Entonces los católicos o los historiadores católicos nombran como albigenses todo lo que estaba contra Roma, incluyendo grupos que estaban fundamentados en la doctrina verdadera. Quiero que tengan ese detalle, que es importante.
Y luego vienen los valdenses. Esta es una historia tremenda, gente que fue muy perseguida, mártires en su tiempo. Luego los anabautistas, luego van a venir los bautistas y ahí vamos a ir mirando. Hoy vamos a continuar con los paulicianos. Recuerden que este es el grupo, el árbol genealógico, la línea de dónde vienen las denominaciones. Cuando alguien le pregunte de dónde vienen las denominaciones, usted tiene un cuadro ya de dónde vienen las denominaciones. ¿Ve? ¿Cómo? No, es que Roma es una sola institución, se ha mantenido como una institución. Y precisamente eso es lo que nos critican a nosotros, que dicen, ¿y por qué Roma es un solo y bajo una cabeza, pero en las iglesias evangélicas hay tantos grupos? ¿Usted lo ha escuchado? Porque lo que yo le digo, aquí no había una cabeza que no fuera Cristo, el Espíritu Santo, la Biblia. Fueron grupos que precisamente se oponían al dominio que ejercía, porque la unidad de la iglesia no la mantiene un hombre, es el Espíritu Santo. Las denominaciones pueden llamarse de diferentes nombres y funcionar en diferentes lugares, pero creyendo lo mismo, la Biblia, y estando atadas a las mismas raíces. O sea, la unidad del Espíritu no es solamente física y localista, sino espiritual. ¿Entiende? Aunque estemos en diversos lugares. Cuando usted ve en el Nuevo Testamento las cartas apostólicas, y Pablo dice, la iglesia del Dios que está en Corinto, no está escribiéndolo a una iglesia que estaba en un templo bajo el mismo techo. Eran todos los grupos en la ciudad que se reunían en casas, en lugares, algunos en el bosque, pero que era toda la iglesia de Cristo, aunque estuvieran en diferentes locales, que se reunían en esa ciudad. Y esa carta corría y se leía a todos esos grupos. ¿Me doy a entender? Es como que en este tiempo diría la iglesia de Cristo en Nueva York. Y esa carta debería correr en todas las iglesias locales de Nueva York. Pero es una sola iglesia en Nueva York del Señor. Pero el catolicismo no quiere saber eso. Ellos quieren uniformidad. Y el Papa es la cabeza. Y todo tiene que estar sujeto al Papa. Y los predicadores tienen que predicar lo que autoriza el Vaticano. No se pueden salir de las tradiciones. Entonces ahí es que está el asunto. Y tuvieron que hacerlo así para poder mantener ese poder y esa supuesta unidad. Entonces cuando se habla del origen de las denominaciones, es de acá, es aquí que nace. Porque denominación no significa que está mal. Simplemente denominación significa algo que se rige por un nombre. Denominar. Algo que se llama de una manera. Entonces, ustedes ven los diferentes nombres. Montanistas, novacianos, donatistas, por eso se llaman denominaciones. Paulicianos, albigenses. Y quiero que sepan que generalmente no fueron ellos mismos que se pusieron esos grupos. Esos nombres, esos nombres se los ponían sus opositores. En la mayoría de los casos. O sea, los que seguían al que se cambió el nombre a Pablo, Constantino, que se cambió el nombre a Pablo, como lo vemos, los enemigos, esos paulicianos, y le daban un nombre para distinguirlos. Pero no era que ellos mismos se lo ponían. O sea, Constantino no dijo, yo me cambié el nombre a Pablo, ustedes tienen que llamarse paulicianos. No, como pasó con los cristianos en Hechos, que dice en Antioquía, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. No fueron ellos mismos que se pusieron ese nombre. Ellos se llamaban discípulos de Cristo. Sino la gente, porque hablaban de Cristo, se parecían a Cristo, todo era Cristo. Muy bien. Continuamos entonces. Vemos aquí en la página 4, vuelvan al folleto de la semana pasada. En la página 4, cuando ustedes ven ahí en el párrafo del medio, donde dice los gobernantes carlovingios, ¿lo tienen? Quiero que tengan eso porque tengo que empalmar la clase de hoy con la próxima.
y tienen que entenderlo. Esa palabra carlovingio se refiere a la dinastía de reyes francos fundada por Carlos Martel, que le decían Martel porque le decían el martillo. Este hombre de la línea de Carlos Martel fue que vino Carlos Magno. Y a esa dinastía de reyes franceses, se le llamaron gobernantes carlovingios. Por eso ustedes cuando vean eso ya saben de dónde viene. Del nombre de sus fundadores. Dice, sucesores de Carlomagno, asociados a Roma, deseando inclinar a estos pueblos a pensar como el obispo de Roma, trataron de hacer callar a estos frailes venidos del norte. Las doctrinas y métodos de estos misioneros de Irlanda y Escocia del siglo V, VI y VII representaba el tipo de vida de los cristianos primitivos, mucho mejor que el de la iglesia de Roma de aquella época del principio de la Edad Media. Parece que no tenían ninguna idea de la adoración de los santos ni de los dogmas añadidos a la fe cristiana, como la confesión, el purgatorio, etc. Tenían, empero, ideas respecto a las ordenanzas cristianas parecidas a las de los cristianos del siglo III y IV. Los puntos de choque, ¿verdad? Los mitos cristianos, eso lo leímos, como tratando de armonizar el cristianismo con el paganismo, se sustituyeron prácticas, celebraciones, cultos por cosas bíblicas. Luego, en la página 5, vemos que, por ejemplo, en Benjamin Scott, párrafo del medio ahí, por otro lado, Benjamin Scott escribió, ¿lo tienen? Que los gentiles se deleitaban en la fiesta de sus dioses a los cuales no querían renunciar. Por eso, Gregorio Taumaturgo, que falleció en el 265 y que era obispo de Neo Cesarea, instituyó fiestas anuales para facilitar las conversiones de ellos. Fue así como las festividades cristianas sustituirían las bacanales, las saturnalias paganas, los juegos de mayo sustituirían las florales, juego en honor a Flora, la diosa de las flores, de la primavera, y las fiestas en honor a la Virgen María. Todo eso se correlacionó para que ellos dejaran el paganismo, se lo santificaron mejor. Una vista cronológica de la cristianización de los mitos, ya leímos en cada año lo que sucedió, cómo se fue dando en cada año esa cristianización de los mitos. Vaya a la página siga moviéndose, página 9. Sí. Bien. Entonces, en ese contexto histórico, vemos por qué ustedes vieron el fondo en el que aparecen los paulicianos. Quiero que pongan mucha atención, por eso le leí ese preámbulo, aunque lo dimos la vez pasada, se lo leí para que puedan ver el contexto que justificaba el surgimiento de este grupo, por causa de hacia dónde había llegado la iglesia. Y todo se daba por un problema bien serio que vamos a ver, un detallito que vamos a ver aquí. Miren la página 9, la resistencia de los paulicianos. Ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Bien, vamos ahora, después de ese repasito, a continuar con los paulicianos. En los años 660 después de Cristo, vivía en una región llamada Samosata, en Turquía, un joven llamado Constantino Silvano, que había hospedado a un diácono que regresaba de su cautividad en Siria. Constantino, oiga el regalito que le dio el diácono en gratitud por su hospedaje,
Constantino recibió de este un regalo de gran valor por su escasez en esos tiempos. Míreme acá. Mire, este regalito que le dio ese diácono, dice, escaseaba. Por eso era de gran valor. Note que cuando siempre en la historia, cuando la palabra de Dios escaseaba, se dieron situaciones de corrupción en el pueblo de Dios. No en el mundo, porque el mundo ya es corrupto. Porque en el mundo que no sigue a Dios, que sigue otras ideologías, otras políticas, otros sistemas, siempre la palabra de Dios escasea para ellos. Ellos no quieren saber. Pero que en el pueblo de Dios escasee, la palabra de Dios reviste una crisis para el pueblo de Dios. O sea, escasez de palabra de Dios en el pueblo de Dios es igual a crisis de Dios. Entonces la iglesia estaba funcionando, una iglesia que fue creada para funcionar con gasolina, la querían hacer funcionar con agua. Vamos a tomar ese ejemplo. Porque lo que le estaban metiendo a la iglesia era política, convenios, metodologías, secularismo. Y en ese tiempo, todo lo que usted ve que pasó, el poder que fue adquiriendo el Papa, el abuso de ese poder, los convenios, el contubernio del mundo con la iglesia, las persecuciones violentas, la lucha por el poder y todas las demás cosas, enseñanzas rarísimas, era porque escaseaba la palabra. Entonces este muchacho, este varón, hospeda a este diácono y este diácono le regala un Nuevo Testamento. Dice, este libro convirtió el corazón del joven y se convirtió en su regla de vida. Cuando Constantino leyó ese Nuevo Testamento, eso se convirtió en su regla de vida. Constantino se enamoró tanto del carácter y escritos de Pablo que se cambió el nombre al de Pablo. Oiga, y a sus discípulos les llamó Tito, Timoteo, Epafrodito. Silvano, Lucas, etc. Oiga, el hombre se le metió la vida paulina. Y con ellos formó una activa sociedad misionera evangélica. Un crítico de Constantino llamado Gisbon, quien era un historiador católico, dice de este era un historiador crítico de los paulicianos, porque era católico. En los evangelios y en especial en los escritos de Pablo, investigaron estos herejes las doctrinas del cristianismo primitivo, porque todo lo que no era católico le llamaban herejía. Hasta el día de hoy. Los historiadores creen que los paulicianos contenían en sus filas remanentes de los antiguos montanistas, novacianos y donatistas. Recuerden lo que le dije en el árbol que le presenté, que el grupo que dominaba absorbía lo que quedaba de los otros que habían sido perseguidos en el pasado. Los montanistas, congregación carismática del siglo II, de corte pentecostal y escatológico, que rechazaba el institucionalismo de la iglesia. Recuerden que Montano formó un grupo que estaban en contra de ese institucionalismo, de tratar de organizar a la iglesia como una institución humana, y esa frialdad. Y ellos eran más gente del espíritu, profetizaban, creían en la vida del espíritu, pero se fueron a un extremo porque comenzaron a profetizar cosas que se comenzaron a salir de la palabra, entre ellas que Cristo venía en una fecha en Frigia
y Montano trató de establecer allí en Frigia el reino de Cristo, una cosa, hasta que después bajo Tertuliano, que era montanista, hizo una reestructuración y una restauración de la fe montanista, según los historiadores. Luego están los novacianos, bajo Novaciano de Roma en el siglo III. Era llamado el antipapa por su oposición al papado. Hombre puritano, creyente y defensor de la Trinidad, la cristología, opositor a readmitir a los apóstatas en la iglesia. Murió como mártir bajo el emperador Valeriano. El grupo novaciano se organizó bajo reglas estrictas y siguió al margen de la iglesia oficial por muchos siglos. El árbol que hemos visto. Imagínense, la gente que quedaban, que venían y tenían en su corazón la doctrina novaciana, pero que estaban en la clandestinidad, en bajo perfil por causa de la persecución, porque Roma todo lo quería anexar a sus creencias y a su dominio. Y ellos no, ellos dicen, nosotros no nos queremos reunir con una iglesia apóstata y corrupta. Entonces cuando aparece un grupo como los paulicianos, este grupo de Constantino, es natural que ellos se unan a eso, porque es lo que más se parece a nosotros. Y entonces el grupo de los paulicianos absorbe también a estos grupos. Es como que usted se mude a China allá y anda buscando una iglesia que se parezca al Amanecer de la Esperanza. Allá en China, por ejemplo. Entonces usted busca y va a una iglesia, va a otra, va a la otra, y la mayoría están muy lejos de lo que nosotros creemos. Y de repente usted llega a una que no es igualita, pero se parece. ¿Qué va a hacer usted? Y si esa iglesia se llama los fieles de China, usted va a ser un fiel de China también. Pero usted viene de donde, del Amanecer del Bronce, ya. Eso pasaba, que cuando un grupo se levantaba, los que estaban activos en bajo perfil, que venían de esos grupos perseguidos de antes, eran absorbidos por ese grupo. Entonces, y la iglesia católica, todo lo que no olía a catolicismo, todo lo que estaba en contra, le daba el nombre del grupo que estaba en apogeo, del grupo dominante. Esos son de esos. Se parecen. Seguimos la lectura. Luego los donatistas, siglo IV, Donato dirigió una congregación muy bien estructurada al margen del poder católico, bajo principios que rechazaban a los que entregaron la palabra en tiempos de la persecución diocleciana. Su grupo seguía una rigurosa fe puritana, disposición al martirio, rechazo del Estado romano y observó un nacionalismo africano. De esto se despertó una célula agresiva y perseguidora llamada los circunceliones, que eran como terroristas. De ahí salieron de los donatistas una célula, un grupo que se fueron a un cristianismo como de la iglesia evangélica. Salieron la teología de la liberación en los años 60 y tanto y 70, bajo Carlos Gutiérrez, en Centroamérica, que se levantaron padres católicos y pastores protestantes y relacionaron el cristianismo con el marxismo, y se levantó lo que hoy es la teología de la liberación, que es un movimiento cristiano, tanto dentro del catolicismo y también en algunos sectores evangélicos, que abogan por también que se pueden tomar las armas. ¿Entiendes? Entonces en ese grupo se levantó una célula terrorista que quería imponer los criterios bajo la violencia también. De hecho, el Papa presente, Bergoglio, ¿cómo es Bergoglio? Él es de la teología de la liberación, el que está ahora. Por eso él está más alineado con los grupos de izquierda. Bien, se cree que estos grupos que permanecieron durante los siglos siguientes se agruparon en lo que llegó a ser el movimiento pauliciano. Las iglesias llamadas montanistas, novacianas y donatistas
existieron desde el siglo III hasta el siglo VII. Cuando estos tres nombres desaparecieron de la vista de los historiadores, surgen por todas partes del mundo iglesias paulicianas. Es decir, el nombre paulicianos fue sobrepuesto a los disidentes del catolicismo romano. O sea, todo lo que era disidencia del catolicismo le decían, estos son paulicianos. Cuando los montanistas, novacianos y donatistas, en lugar de estar extinguidos, contaban todavía con centenares y miles de miembros. Esto constituye una prueba poderosa de que los paulicianos no eran todos descendientes de Constantino de Samosata, sino que fueron montanistas, novacianos y donatistas bajo otro nombre. ¿Lo entienden? El historiador Gerinke declara: esta secta notable y numerosa se levantó formada por elementos de los tiempos pasados. Otro historiador, Robinson, dice: cuando estos sectarios fueron obligados por la persecución de los católicos a buscar refugio en diversas partes del mundo, continuaron la propagación de sus doctrinas y fueron distinguidos por diversos nombres. Una sucesión de ellos continuó hasta la Reforma. Gracias. Gibbon dice además que los paulicianos eran tan opuestos a las doctrinas católicas como adheridos al Nuevo Testamento. No hacían mucho uso del Antiguo Testamento por reacción al uso que los católicos le dieron a esta parte de la Biblia para justificar su sacerdocio y prácticas sincretistas con el Estado secular. Porque ustedes saben que el Antiguo Testamento tiene muchas connotaciones que justifica el sacerdocio en el catolicismo. Por eso ustedes ven que en todas las liturgias católicas hay detalles en la vestimenta, en la forma de hacerlo, que se relacionan a cómo lo hacían los levitas en el pueblo judío, en el pueblo israelita. Y ellos han integrado todos los factores que a ellos les favorece su postura del Antiguo Testamento, lo han integrado. Entonces los paulicianos, al mirar eso, optaron por no meterse mucho con el Antiguo Testamento, sino concentrarse más en la gracia, en el Evangelio de Cristo, lo cual fue un extremo, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos y el nuevo sale del antiguo. O sea, es completo. Lo único que hay que recibir la aplicación de acuerdo al Espíritu de Cristo y de los apóstoles, en la gracia, no de acuerdo a Moisés y la antigua forma. Muy bien. Seguimos leyendo. Para los paulicianos, las imágenes simples son simples manufactura de hombres artistas sin ningún valor. ¿Usted cree eso? Pues veo que algunos tienen duda. Usted tiene su cuadrito por ahí guardado todavía. ¿En qué casa católica no hay un cuadro? Está el Sagrado Corazón de Jesús. Usted ve que está ahí. Y usted pasa y está ahí. Como dice, mira, señalándole el corazón. El ojo de Dios que está ahí mirándolo. Del gran poder de Dios. Y algo que casi nos falta es San Miguel con el diablo ahí con una lanza. Y lo tiene abajo. Y la Virgen de la Altagracia. Allá está Tatica, la Virgen de la Altagracia. Y todo eso está ahí en la cultura, lo que le llaman la iconografía católica. Pero para los paulicianos, dice, esos son manufacturas de hombres, son artistas, sin ningún valor. Las reliquias milagrosas, para los paulicianos, un montón de huesos y cenizas destituidos de vida y de virtud. Porque ustedes saben que las reliquias de los santos comenzaron a ser adoradas y veneradas. La cruz para ellos, un pedazo de madera sólido o podrida. Porque todo esto lo usaba la Iglesia Católica para veneración y como parte de todo lo que era el sincretismo. Y con esto eran más simpáticos a los paganos, porque los paganos vienen de ese mundo de la adoración a las imágenes
y a en las familias paganas, desde la cultura persa y babilonia, habían creencias absorbidas por el imperio griego y después romano, de que los padres de la familia que morían eran venerados como espíritus guardianes, y muchas veces usaban sus huesos y sus reliquias, eran sagrados, y los guardaban en una parte de la casa como parte de la veneración a ese patriarca, porque ese patriarca tenía el poder. Entonces los hijos, el hijo mayor tenía que cargar ese poder, porque lo veían como el sacerdote de la casa. Entonces buscaban los medium, que eran los que conectaban a los vivos con los muertos. De ahí viene toda esa práctica de la necromancia y consultar a los muertos. Entonces las reliquias de los mártires fueron usadas para sustituir esas creencias paganas. Y comenzaron a ser enterrados mártires, cadáveres de mártires sacados del cementerio donde estaban y enterrados en áreas de la iglesia. Mártires distinguidos porque según ellos había virtud. Pero los paulicianos decían, eso no tiene ninguna virtud, son huesos, un montón de huesos. La cruz, un pedazo de madera sólido podrida. La Santa Eucaristía, un pedazo de pan, y su sangre, un vaso de vino. Solamente un símbolo de la gracia. Oiga, esta gente eran pre-reformadores antes de que viniera Lutero. La madre de Jesucristo, María, era despojada por los paulicianos de sus honores divinos y de su perpetua virginidad. Eso es Biblia. Los santos y los ángeles no eran solicitados por ellos para ejercer oficio de mediadores. Volvieron a la Santa Cena con el ágape o fiesta de amor, como lo practicaba la iglesia primitiva, que con la Santa Cena, el pan y el vino, también tenían una comida de amor, como una familia. No querían nada con la jerarquía católica y tenían un solo grado de ministerio. No usaban mucho titulaje, tenían un solo grado, el pastor, el líder del grupo y ya. Consideraban a Cristo como nacido del Dios bueno. Oigan, a mí me gustó esto. Consideraban a Cristo como nacido del Dios bueno, más como pasado por el cuerpo de María, como el agua por un tubo, sin derivar nada de la carne de ella. Oiga, como pasa el agua por un tubo. Dice, lo que está diciendo, el Señor aisló, el Espíritu Santo aisló a Jesús de la naturaleza de María, porque es aquí donde tuvo el problema de la interpretación, de que María llegó la divinizaron, porque buscando una razón para explicar cómo es posible que Cristo se haya engendrado en el vientre de María y no haya tomado nada de María. Porque si la sangre con la que Cristo me redimió es la de María, yo no estoy redimido. Porque la sangre de María traía la herencia de Adán. Tuvo que pasar algo en esa gestación de ese niño en el vientre de María que aislara, y ese es el milagro, la naturaleza de María. Por eso Pablo dice que él compró la iglesia con su propia sangre en Hechos 20. Yo creo que esa sangre fue filtrada, esa sangre hizo Dios algo que es única para que nos pudiera redimir. No lo puedo explicar, pero mire cómo ellos dijeron, entendámoslo así, que así como el agua pasa por un tubo y no toma nada del tubo, así pasó Cristo por el vientre de María. Ella siguió siendo una mujer común y corriente, entregada al Señor, consagrada, por supuesto. Luego dice, estos datos históricos escritos por este historiador católico identifica claramente a los paulicianos con lo que la iglesia evangélica defiende. O sea que esos fueron los evangélicos de ese tiempo.
Según lo narra Latour en su Historia del Cristianismo, página 363 a 364, los paulicianos eran severamente perseguidos, pero al resistirse se hicieron buenos soldados y ganaron el respeto por su capacidad de luchar. Los emperadores iconoclastas los toleraban y uno de ellos trasladó unas colonias paulicianas a la península balcánica para rechazar a los búlgaros. Mira esto. Estos no fueron todos los paulicianos, es un sector de los paulicianos que se convirtieron en guerreros. Y fue motivado por los emperadores iconoclastas, que eran emperadores que estaban en contra de la veneración y la adoración de imágenes. Y trataron de, a nivel de la violencia, desarraigar todo germen de idolatría por medio de la guerra, de la violencia. Y muchos paulicianos que eran acérrimos en contra de eso, se engancharon a ese movimiento y comenzaron a través de la fuerza también a establecer el reino de Dios y a quitar la idolatría por medio de la violencia. Y se le llamaban los iconoclastas. Sigamos la lectura. Experimentaron un avivamiento en el siglo IX por medio de Sergio, quien, como Constantino Silvano, había sido ganado por la lectura de los evangelios y las epístolas de Pablo. Sergio llegó a ser un predicador ambulante y se sostenía trabajando en su oficio de carpintero. En el siglo IX, perseguidos, algunos paulicianos se trasladaron a los territorios maometanos y desde allí hostigaban las fronteras del imperio. Todavía mayor número de paulicianos se trasladaron a los Balcanes en el siglo X, especialmente a Bulgaria, en donde parece que contribuyeron a un movimiento disidente, el bogomilismo, que era un grupo asceta que creían que el cuerpo de Cristo era de los ascetistas, el docetismo, que pensaban que el cuerpo de Cristo era una apariencia, recuerden, los docetistas que lo tratamos al principio. Y también eran ermitaños que se retiraban aparte del pueblo común. Había mucho gnosticismo también en la creencia de del bogomilismo. Era un sincretismo allí, un poquito de cada cosa, el cual permaneció por muchos siglos. De estos paulicianos se ramificaron otros grupos como los llamados antíganos, que estaban en Frigia y en Asia Menor, siendo también perseguidos por la iglesia oficial, porque todo lo que no era afín con el papado y se oponía a lo que representaba y defendía la iglesia de Roma y quería crecer y desarrollarse al margen de Roma, era perseguido. Por este tiempo también, además de los paulicianos, se desarrollaron grupos disidentes pertenecientes a los monofisistas y los nestorianos. Recuerden que nosotros les expliqué algo sobre los monofisistas y lo que creían, y los nestorianos, que tenían que ver con el conflicto entre las dos naturalezas de Cristo. Ellos creían que Jesucristo, más bien en lugar de ser una persona con dos naturalezas, la divina y la humana, ellos se confundieron, se enredaron y lo interpretaron como dos personas en una naturaleza. Ellos veían al Cristo hombre como una persona parte del Dios santo y puro, y eso no lo pudieron allí armonizar, y eso trajo la doctrina que tenían. Pero la palabra de Dios enseña que Cristo es una persona en dos naturalezas, o dos naturalezas en una persona. Que la naturaleza divina y la humana se unieron para llevar a cabo la redención. Martín Lutero lo explicó sencillamente, dijo: Él tuvo que ser Dios para poder perdonarnos nuestros pecados y poder cumplir la ley sin pecar, librarnos de la maldición de la ley.
deshacer el acta de los decretos que nos eran contrarias, y tuvo que ser hombre para poder derramar la sangre que se requería del sacrificio. Sabiduría de Dios. Entonces dice que habían sido condenados anteriormente por el concilio de Calcedonia por su doctrina antinicena. Estos grupos, a pesar de su doctrina racionalista sobre las dos naturalezas de Cristo, tenían muchas otras afines con los paulicianos y estaban en contra de la iglesia dominante y estatizada. Parece que esos grupos se juntaron con los paulicianos y todo lo metieron en un solo paquete allí. Estos grupos nestorianos ganaron muchos convertidos entre los zoroástricos persas y de entre los árabes maometanos. En Asia Central tenían muchos misioneros. También en la India hicieron muchos discípulos. Pero fueron realmente los paulicianos los más parecidos en su doctrina neotestamentaria a la iglesia evangélica no católica romana, y quienes influenciaron profundamente a los demás grupos disidentes que le siguieron en la historia de la iglesia puritana y reformadora. Noten que en este tiempo es interesante notar cómo ya las gestiones reformadoras existían antes de que Lutero llegara. O sea, la reforma protestante no comenzó con Lutero. Lutero fue el que le dio forma, el que la estableció en su tiempo y la definió. Pero ya habían grupos que venían desde allá intentando cambios, predicando un evangelio evangélico, un mensaje evangélico, y que sufrieron por ello, como los paulicianos. Los iconoclastas o iconoclastas, como usted quiera, considerado una rama de los paulicianos que de una manera violenta se oponían a la adoración de imágenes y causaron sangrientas revueltas y protestas, siendo que la emperatriz Teodora, esta mujer, la emperatriz Teodora, fue una mujer que había sido prostituta y se casó con un hombre, un príncipe, un rey, y él la dignificó. Y esa mujer de una manera extraordinaria se superó, logró salir de esa vida, de ese pasado, y llegó a ser una fuerte estadista, pero en pro de las imágenes, de la adoración. Su esposo era anti imagen, pero ella no, ella era todo lo contrario. Entonces, cuando ella tomó el poder, dice que era fanática de las imágenes del catolicismo romano. Se dice que durante su corto reinado, no menos de 100,000 evangélicos paulicianos fueron exterminados por la espada y la hoguera. Sus perseguidores se jactaban en decir que habían matado este número en 9 años y que además de los que murieron, muchos fueron dispersados a otros países a donde llevaron sus doctrinas. Esta dispersión de cristianos evangélicos procedentes del oriente extendió la semilla del puro evangelio de Cristo por Bulgaria, Rumanía, Italia, Suiza, Alemania, sur de Francia y norte de España. Oponentes de las imágenes en el pasado fueron Clemente de Alejandría, eso fue ya en los siglos II, III, IV, Epifanio, Orígenes, San Cipriano, San Anastasio, San Agustín y Eusebio de Cesarea. Casi todos los padres de la iglesia más prominentes estaban en contra de la adoración a las imágenes y de la veneración. Y aún el concilio de Frankfurt, celebrado en el 794, al que concurrieron 300 obispos, mayormente españoles y franceses, derogó solemnemente las decisiones del segundo concilio de Nicea que se había pronunciado en favor de la veneración de imágenes. Y aún el concilio de París, celebrado en fecha tan avanzada como en el 824, se declaró del mismo modo en contra de la veneración y adoración de imágenes. La influencia pauliciana jugó un papel significativo en estos concilios en contra de la idolatría. Pero es importante decir que esa emperatriz Teodora, en el 843, hizo un concilio
un sínodo y restauró el culto, anulando lo que se había decidido en los concilios anteriores. Restauró el culto a las imágenes y eso fue lo que llevó a la persecución que aniquiló a tantos paulicianos. Cuando ella dijo, no hay que volver a venerar. Y se cree que ella hizo una diferencia entre venerar y adorar. Y ahí es que la Iglesia Católica trae su punto de diferencia. Dice, no, nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros las veneramos porque ellos establecen históricamente una diferencia entre venerar y adorar. Pero para los paulicianos y los evangélicos, bíblicamente, venerar y adorar era la misma cosa. Dios dijo, no te harás imagen de nada. Y ellos así. Entonces, es un jueguito allí manipulativo de terminología. Hay un dato que dice que la emperadora, de una manera muy hábil, a la veneración de imágenes le llamó iconodulia o iconodulía. El icono, imagen, y dulía, veneración. En lugar de la idolatría. Ella dijo, nosotros no practicamos idolatría, que significa adorar. La tría es adorar, culto a las imágenes. Nosotros lo que practicamos es iconodulía. Pero para los evangélicos, dulía y latría es la misma cosa. Pero para ellos hacen hasta el día de hoy. Y si usted no tiene conocimiento, ellos lo enredan a usted con eso. Hermano. Y ellos no saben, la mayoría de los que defienden la iconodulía no saben el origen tampoco. Usted le pregunta, ¿tú sabes quién fue que hizo ese cambio de idolatría a iconodulía? Y no le saben decir. Tú no sabes que antes de que esa emperatriz Teodora en el siglo IX hiciera esa diferenciación, hubieron varios sínodos, varios concilios que condenaron dentro del mismo catolicismo, que condenaron la adoración de imágenes. Que ella lo hizo porque ella era aficionada a eso. Y por factores de conveniencias políticas. Muy bien. Los albigenses, que están después de los paulicianos, ustedes recuerdan que se lo mostré en el árbol. Vamos a ver algo sobre los albigenses. En estos tiempos aparece en Francia la secta de los albigenses o cátaros, que significa los puros. Estos grupos sostenían ideas doctrinales afín con el maniqueísmo de siglos atrás. Dice, el maniqueísmo era, hermano, los ermitaños, los ascetas, los monjes del desierto. Dice que personajes cultos, comerciantes, médicos, clérigos, instruidos, artistas y otros se sintieron atraídos hacia el catarismo por anhelo de perfección, fundamentado en sus enseñanzas sobre la dualidad irreconciliable entre el alma y el hombre y el mundo material. Por eso se apartaban del mundo común, de la vida común, para irse a purificarse al monte, al bosque, a los monasterios, porque ellos decían que hay una dualidad entre la carne y el espíritu. La llevaban a un extremo, como la Biblia lo enseña, pero ellos lo llevaron a un extremo de separación, inclusive de lo físico, donde ellos decían que tú no puedes ser puro si no te vas a vivir la vida y a perfeccionarte en el monte allá apartado. Era una postura que tenían, y a muchos, por lo que representaba esa vida y por las comunidades que se formaron y la vida de tranquilidad, de paz, de reflexión que se vivía en esas regiones, y era tan lindo ese espíritu de familia, de solidaridad que se vivía, que muchos, gente importantes, ricos, educados, dejaron su vida, vendieron su riqueza, sus cosas, y se fueron buscando esa paz que no se vivía en ese mundo perturbado. Okay. Y eso hizo de la doctrina cátara un atractivo muy grande. Ellos tenían una gran capacidad de organización también.
Por eso dice que fundamentado en la enseñanza de la dualidad que ellos tenían, de la oposición entre el mundo, el reino de Dios, la carne y el espíritu, el alma, etcétera, se sintieron atraídos. Pero fíjese que dice, los del clero inferior, dice, y el pueblo no se sentían unidos a la jerarquía de los ricos prelados culpables de simonía y nicolaísmo. Fíjese que aún dentro de ellos se metió el asunto del negocio, de la mercadería, mezclado con la religión, que se le llama en la Biblia simonía o nicolaísmo. Sus predicadores insistían mucho sobre el pecado y la condenación eterna. Las altas autoridades eclesiásticas prohibían la traducción de los evangelios a las lenguas nacionales. Sin embargo, la predicación del evangelio de los albigenses en lengua popular era de un nivel alto y culto, frecuentemente superior al de los predicadores católicos. Los cátaros ponían entredicho el derecho de propiedad. Esto les dio una acogida entre las clases populares. Note que una ala, un sector de los cátaros, era como una especie de comunismo, donde se condenaba el tener, y se motivaba el repartir con los pobres. Y eso atrajo a los de la clase baja. ¿Usted me entiende? O sea que todas esas ideologías que nosotros vemos hoy encontradas en la política, comunismo, marxista, todo, Carlos Marx, Friedrich Engels, toda esa gente que sacaron información de todas esos grupos antiguos. Ellos leyeron esas historias y estudiaron, porque nosotros tenemos aquí un fragmento pequeño histórico de esas cosas, pero si usted se mete a estudiar en sí lo que fueron los albigenses, todos sus documentos que puedan aparecer, porque los católicos que los perseguían quemaron, destruyeron casi todos sus documentos, excepto algunos pocos que fueron escondidos y se descubrieron después, y los que preservaron, historiadores de ese tiempo, que hoy se puede leer. Y usted va a ver que ellos tenían muchas enseñanzas que se relacionan con ideologías políticas hoy. Por ejemplo, la política norteamericana está basada en la reforma, en las iglesias reformadas, en el calvinismo. Todo lo que es la Constitución de Estados Unidos está basada en principios calvinistas reformados. Entonces, las constituciones de los pueblos latinos conquistados por España, en su mayoría la educación y formación está basada en las enseñanzas católicas romanas, el romanismo. Todos tenemos una sobredosis de un lado. Los países anglosajones, por ejemplo Inglaterra, que nunca fue conquistada por ese catolicismo que nos conquistó a nosotros, todo lo que es anglosajón tiene en su política mucho de lo que es la Biblia, de lo que es ese evangelio que fue traído por esos grupos reformadores hasta llegar a Calvino y a Lutero. Pero todos los países que fueron colonizados y lo que recibieron de primera mano fue la enseñanza católica, estamos ligados a esas enseñanzas, y por eso usted ve la diferencia en lo político y lo económico, en lo social, entre los países anglosajones, en cuanto al orden, la política, los beneficios sociales, la educación. Usted estudia la educación europea de Holanda, por ejemplo, y de esos países que aceptaron la reforma, Inglaterra, con los sistemas educativos de nuestros países centroamericanos, caribenses, suramericanos, y va a haber una diferencia grandísima de calidad de educación. Y todo está basado en esto, hermano, que estamos aprendiendo aquí. De ahí es que viene todo eso. Entonces, esos albigenses tradujeron la Biblia que tenían al idioma. Educaron al pueblo con la palabra, por eso eran diferentes. Las letras en negrilla, desde sus mismos principios, los albigenses estuvieron divididos entre varios partidos. Note que era un grupo compuesto por varios partidos. Desde los dualistas moderados, que incorporaban numerosos elementos cristianos. Había un grupo que eran los dualistas moderados, y ellos incorporaban numerosos elementos cristianos. Y los radicales, entre los que predominaban elementos maniqueos y anticristianos. Ve que dentro de los albigenses habían grupos que no eran muy cristianos. ¿Entiendes? Porque ¿qué pasa? Todo depende
de hacia cuánto tú le metes a tu fe, a tu creencia, a tu conjunto de creencias. Si tú le metes mucho humanismo a eso, tú vas a terminar más humanista que cristiano. Y eso pasó con algunos grupos, mientras que otros se mantuvieron más apegados a las doctrinas tradicionales. Se cuidaron en eso. Y eso sucede hoy en la iglesia evangélica también. Usted se va a encontrar con iglesias de corte evangélicos que son muy liberales, hermanos. Pero eso no empezó ahí. Eso fue en un proceso donde se fueron metiendo ideología, filosofía, fueron formando sincretismo hasta llegar ahí. Y hoy aceptan pastores y pastoras homosexuales. Hoy se están dividiendo las iglesias presbiterianas en dos bandos, las iglesias metodistas, porque hay un ala que se ha ido al liberalismo y hay otra que quiere mantener la tradición. Y eso pasó en ese tiempo también con los albigenses. No es nuevo eso. Cuesta mantener la verdad y mantenerse en la verdad. Cuesta. Inocencio III, que no era tan inocente, decidió usar toda su fuerza para intentar destruir a estos sectarios, a los albigenses, y convocó a toda la nobleza del norte de Francia y de Alemania a la lucha contra los albigenses. Esta maniobra político-religiosa planteaba un difícil problema a la corte catalana aragonés. El doctor Bautista H. Muirhead, perdóneme mi inglés, pero usted, léalo usted bien que sabe inglés, escribió lo siguiente, mire: infelizmente los escritores católicos incluyeron bajo el nombre de albigense a todos los que en esa época protestaron contra el dominio papal, dándole dicho nombre. De esto nace mucha confusión. Es como si se diera el nombre de evangélicos a todos los que en un país combaten las pretensiones de la jerarquía católica de unir la iglesia al Estado. En este grupo figurarían muchos credos, tales como los espiritistas, positivistas, teósofos, etcétera, que no tienen ninguna pretensión de ser considerados como evangélicos. Casi la única cosa, que tienen en común con la iglesia evangélica es que no son católicos. Roma odiaba a todos los que no rezaban con su cartilla y se levantó en contra de todo lo que para ella eran herejes. Entonces le decía, son albigenses. ¿Lo entienden? Ese Inocencio III fue el Papa número 176 en el siglo XII, 1198, y a comienzos del siglo XIII, 1216. Fue el primero, escúcheme esto, eso usted no lo tiene ahí, es una notica que yo pongo. Mire, porque si yo le pongo a usted en el folleto todo lo que leo, entonces vamos a tener una cosa. Tengo que resumir y algunas notitas interesantes las pongo al margen para dársela. Y usted ahí la pone también al margen. Este hombre fue el primero en usar el término vicario de Cristo, Inocencio III, según la historia. Y fue el que estableció las reglas de la Santa Inquisición, que después vamos a ver qué fue eso más adelante. Ese Inocencio. Y una de las razones con la cual empezó fue porque los albigenses y todo lo que no era católico, él quería sacarlo de cepa, erradicarlo. ¿Okay? Entonces, vemos que al estudiar el párrafo ahí a los grupos medievales, disidentes, no evangélicos, antes afiliados a las viejas herejías sobrevivientes, recordemos que las informaciones históricas que tenemos proceden casi totalmente de sus inflexibles opositores. O sea, los documentos que hablan de esos disidentes no vienen de gente de ellos mismos, sino porque lo destruyeron, sino de los que escribieron los opositores en su mayoría. Si tuviéramos las informaciones verídicas, es muy probable
que nuestra evaluación fuera más favorable. El historiador Alfonso Torres de Castilla cuenta sobre la eliminación de los albigenses en Europa de la siguiente forma. Al llamado del Papa, los frailes de más de 1000 conventos se desparramaron por toda Francia, Alemania e Italia, llamando a nobles y plebeyos a las armas. Se concedía a todos los que se alistaran para combatir a los herejes remisión de todos los pecados desde su nacimiento y la autorización de no pagar interés de ninguna deuda mientras existiera la empresa. Oiga lo que se le prometió. Si usted va a matar a los albigenses y se enlista en este proyecto, a ustedes le quedan perdonados todos sus pecados desde su nacimiento. O sea, eso es darle el cielo. Y la gente estaba tan dañada teológica y mentalmente que ellos creían que el Papa tenía la llave para mandar a la gente del infierno para librarlo. Y por eso creían eso. Se lo inculcaban desde niños. Y se le perdonaban las deudas mientras existiera la empresa. Y luego dice, se juntó un ejército formidable que durante 20 años desoló el mediodía de Francia. Al llegar a las inmediaciones de Béziers, los jefes militares mandaron al antiguo obispo de aquella ciudad para parlamentar. El obispo reunió a los habitantes, estoy en la página 14 para entrar, voy a leerle la negrilla para entrar al receso. El obispo reunió a los habitantes en la catedral y les presentó el gran peligro que corrían, exhortándoles a que se rindieran al legado del Papa y a su ejército, ya que éste se conformaba con la simple condición de que entregaran a los herejes, que él conocía muy bien y cuyos nombres tenían escritos. Pero, cosa extraordinaria en aquellos tiempos de intolerancia, el pueblo católico tuvo el gesto noble y cristiano de rehusar semejante condición, declarando que primero se comerían a sus hijos antes que entregar a la muerte a personas que no habían cometido otro delito que el de entender y explicar el Nuevo Testamento de otra manera que como el obispo y los sacerdotes lo explican. El legado papal, al reconocer esta respuesta, juró que no dejaría en Béziers piedra sobre piedra y que no haría gracia a ninguno de sus habitantes, católicos o herejes. Y así fue. La ciudad, atacada por 20,000 caballeros y 200,000 plebeyos, según un poema de la época, no pudo resistir. Cuando empezó el asalto, los vencedores preguntaron al nuncio cómo se haría para distinguir a los católicos de los herejes. Y éste respondió aquellas célebres palabras: matadlos a todos, que Dios conocerá y separará a los suyos. Oiga, hermanos, realidades. Mire cómo es que se manejan las cosas cuando escasea la palabra. O sea, esta gente no le daban la palabra al pueblo, prohibieron que se le diera la palabra al pueblo. Y cuando hay un grupo que se levanta a dársela, mire lo que hace. Dios distinguirá lo que son suyos, dice. Este aprecio y respaldo mostrado por el pueblo católico de Béziers hacia los albigenses habla altamente en su favor, apoyando el supuesto de que eran evangélicos más que maniqueos, a pesar de todo lo que dijeran sus enemigos y opositores, que no podían comprender ni juzgar el espíritu evangélico. Este historiador termina expresando: los albigenses que pudieron escapar a la persecución se refugiaron principalmente en Cataluña, Italia y Bohemia. Las capitales que los refugiados introdujeron en Cataluña contribuyeron decisivamente al desarrollo del comercio catalán y la mentalidad abierta de los albigenses, influenciado en el espíritu liberal que caracterizó a la historia medieval catalán. Ustedes ven que en España los catalanes son más liberales y quieren independizarse. Ellos tienen como siempre una mentalidad como separatista. Es porque las raíces religiosas de ellos no son tan católicas como las otras en España. Por esto que ustedes están leyendo aquí, por la influencia de los albigenses que llegaron huyendo de la persecución. Hermano. En Bohemia, los albigenses prepararon
el terreno para la rebelión husita. Después, cuando hablemos de Juan Hus y eso, nos vamos a dar cuenta. Los hugonotes de los siglos XVI y XVII los rehabilitaron, viendo en ellos a los representantes de la iglesia primitiva. Y si bien el movimiento albigense quedó deshecho, su espíritu arraigó en Occidente, donde surgió a través de múltiples manifestaciones político-religiosas. Ahí nos quedamos y ahorita cuando continuemos entraremos a la ofensiva musulmana y continuaremos con el otro material. ¿Qué le parece? Hermanos, esa es la historia de la iglesia. Por eso es que puse el título de la iglesia contra la iglesia. Porque todo esto que usted está mirando en lo que hemos leído tiene que ver con la iglesia persiguiendo a la iglesia. La iglesia que estaba vendida al Estado y que se negaba a darle la palabra al pueblo, persiguiendo a los que estaban separados del Estado y dándole la palabra al pueblo. ¿Qué le parece? Oremos al Señor. Soberano Dios, tu poder es grande y tu misericordia es eterna. Y tú has prometido guardar lo que es tuyo en la tierra. Jesucristo dijo: Padre, lo que tú me diste, ninguno se perdió. Yo los guardé. Y yo te pido que tú los guardes en mí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu iglesia fue, es y será guardada siempre por la palabra que la santifica. Ayúdanos a distinguir, Dios mío. Ayúdanos a aprender, a aferrarnos al libro santo. Y vivir como hizo aquel Constantino, aquel muchacho, aquel hombre. Haz que nosotros ajustemos nuestro modo de vida al libro santo de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.